Vamos ahora con Guerra al Rojo, tus números siempre en verde. Viajamos hoy por uno de los momentos más duros de la historia económica moderna, el crack del 29 y la Gran Depresión, que no es el chiste que hice yo para contar que llego a los 30 años, el crack del 29 y la Gran Depresión. Luis Ignacio Fernández Cirigoyen, fundador del Museo de la Economía de Zaragoza, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, caballero. Cuando hablamos de 1929, el crack del 29, solemos pensar en la bolsa de Nueva York, ¿no? En ese crack de la bolsa, pero aquello fue mucho más que un desplome financiero. Pues sí, muchísimo más, Juan, porque el crack de la bolsa fue solo el primer golpe, ¿vale? Lo que vino después fue una tragedia social. Hubo millones de personas que perdieron su empleo, que perdieron sus ahorros, los bancos que cerraban de un día para otro, pues familias que haciendo cola pues para poder conseguir un plato de sopa. O sea, y gente que había sido rica el lunes y resulta que el viernes eran pobres de solemnidad. O sea, la Gran Depresión pues nos enseñó que cuando el sistema financiero falla, pues el golpe lo recibe la vida cotidiana, lo recibe la gente a pie de calle. Pero ¿cómo se llega a una situación tan extrema? Porque es que veníamos de una etapa que se llamó los felices 20. Es que fueron los felices años 20. La gente consumía. Sí, además fue una fiesta continua. La gente invertía en bolsa, aunque no tuviera dinero. Compraban acciones a crédito, o sea, fíjate tú, pedían un crédito para comprar acciones, luego invertir en el mercado, pues pensando que los precios solo iban a subir, no podían bajar, ¿no? Había una confianza ciega en el mercado, había especulación, lógicamente, y muy poco sentido común, las cosas como son. Entonces, cuando esta burbuja, que creo que nos sonará un poco a todos, los pasos que acabo de referenciar, pues cuando la burbuja explotó en 1929, pues todo se vino abajo. O sea, las acciones valían una parte mínima de lo que valían, la gente no podía pagar los créditos que habían pedido para invertir, y los bancos, que estaban cargadísimos de deudas impagables, pues empezaron a quebrar todos en cadena. No solo perdieron la ciudadanía, no solo perdió sus inversiones, también los ahorros de su vida. Sí, claro, es que en aquella época piensa que no existían fondos de garantía como hay hoy. Tú ahora si pones tu dinero en un banco o lo pones en una aseguradora, pues tienes el fondo de garantía de depósitos, tienes el consorcio de compensación de seguros, pero claro, si tu banco en aquella época quebraba, lo perdías todo, no había nada que pudieras luego recuperar tu dinero. Eso generó pánico. Hubo retiradas masivas de dinero, porque claro, la gente salió corriendo diciendo, oye, que me den mi dinero, ¿no? Y claro, eso provocó más quiebras todavía, porque fue un efecto dominó brutal. Entonces, bueno, la confianza desapareció y ya sabemos que sin confianza, pues el dinero deja de circular. La gente pues coge miedo y se lo mete en el bolsillo y ya es muy buenas. La economía, por culpa de eso, se paraliza, y cuando la economía se paraliza, el sufrimiento social pues se va a disparar, lógicamente. Uno de los temores que tienen los inversores o las personas que a lo mejor como yo nunca hemos invertido es ¿y si esto se repite? Yo creo que os ha sonado, a todos los oyentes les habrá sonado todo esto que acabamos de relatar, porque lo hemos tenido cerca. O sea, la historia no es que se repita exactamente, pero claro, comparas aquella época con la nuestra y resulta que las situaciones riman bastante, ¿vale? O sea, se parecen bastante. Pero claro, después del 29 es verdad que se aprendieron lecciones importantes. O sea, se creó una regulación bancaria más estricta, se separaron los servicios de banca e inversión, que parecía una tontería pero no lo era, se hizo la protección a los depósitos, o sea, se crearon instrumentos para poder garantizar los depósitos de la gente, pero claro, el riesgo nunca desaparece del todo. O sea, cada vez que olvidamos pues, que invertir sin entender lo que firmas es peligroso, y que endeudarse sin medida es una trampa, o que la euforia al final lo que hace es nublarte el juicio, pues al final ¿qué pasa? Pues que estamos caminando hacia problemas muy parecidos y que suenan del pasado. ¿Qué conclusiones, qué moraleja pueden extraer las familias del hoy, de aquella Gran Depresión? Pues mira, varias y además muy claras. La primera, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. O sea, esto creo que es algo que lo hemos oído aquí en Aragón mucho. Al final, diversificar el dinero, diversificar tus inversiones no es un capricho, es protegerte ante cosas que puedan pasar. Segunda, ten siempre un colchón de emergencia. O sea, en 1929 quien tenía algo ahorrado fue al final el que mejor sobrevivió viviendo al límite, porque claro, no quedaba más remedio que tirar de lo que tenías, ¿no? Y luego tercera, ojo con las deudas. O sea, el crédito fácil, esto de que te den un préstamo de manera fácil, pues al final fue uno de los grandes culpables de aquel desastre de 1929. Entonces la deuda te hace fuerte cuando todo va bien. Te dices, oye, pues pido un dinero, venga, me compro un piso, total, me dan la hipoteca, ya, pero luego te formas o te transformas en muy frágil
cuando las cosas se tuercen y esa deuda es un problema para ti. Me viene una imagen a la mente de aquel entonces muy esclarecedora, ¿no? Una imagen muy mítica. Personas vestidas de traje, trajeadas, vendiendo manzanas en la calle para sobrevivir. Sí, bueno, de hecho lo puede buscar la gente por internet, fue tremendo, o sea, claro. Y no era gente irresponsable, o sea, eran personas pues que habían confiado demasiado en un sistema y que creían que ese sistema era infalible, que no iba a pasar nunca nada, que eso iba a ser para siempre así, ¿no? Por eso la gran lección de 1929 es esa, ¿no? Que el dinero no solo se gana, sino que también hay que defenderlo y hay que cuidarlo. O sea, y defenderlo y cuidarlo es entender los riesgos, saber dónde te metes, ser prudente con tu dinero y no dejarte llevar por la moda o por el optimismo colectivo. Eso es peligrosísimo. Bueno, pues hasta aquí, Guerra al Rojo, tus números siempre en verde. Luis, un programa duro, que a veces tenemos algunos más happy, más wonderfuls, pero necesario, ¿no? Porque al final entender el pasado, pues como siempre decimos, nos ayuda a comprender el futuro. Así es, así es. Museo de la Economía, las finanzas de ayer, los consejos para su dinero de hoy. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, director fundador del Museo de la Economía. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, Juan, un placer.